Como objetivos principales se plantearon: 1. Demostrar la utilidad de la cromatografía en capa fina en la síntesis en microescala de compuestos orgánicos. 2. Llevar a cabo la síntesis de citral a partir de geraniol mediante adición de dicromato y sintetizar ácido geránico mediante la adición de peróxido de hidrógeno y exposición a la luz UV. 3. Establecer la importancia de la microsíntesis en la predicción de subproductos indeseables de reacción aplicados en síntesis en macroescala. Como objetivos específicos se plantearon: 1. Comprobar que mediante la cromatografía en capa fina es posible realizar la microsíntesis de uno o más compuestos químicos. 2. Mostrar la versatilidad de la técnica cromatográfica en cuanto a la revelación de los productos de microsíntesis desarrollados. 3. Justificar los valores de factor de retención en base a las características estructurales de las sustancias implicadas. 4. Evaluar la eficacia de la microsíntesis en base al criterio del factor de retención relativo. 5. Evaluar el desempeño de la fase móvil seleccionada en la separación de las sustancias implicadas. Pero primero debemos saber qué es cromatografía en capa fina. Es un tipo de cromatografía en plano que utiliza el principio de absorción selectiva para lograr la separación del analito o sus componentes, debido a la afinidad que éste presenta por las fases que componen la cromatografía. Se compone de dos fases: la fase estacionaria, que son partículas finas de un sólido pulverizado, el cual es aplicado sobre un soporte que sostiene dicha fase, y la fase móvil, que es un solvente de bajo punto de ebullición, el cual debe ser de distinta polaridad al de la fase estacionaria. Se puede diferenciar principalmente en dos tipos, dependiendo de la composición de las fases. En una fase normal, la fase estacionaria presenta mayor polaridad que la fase móvil, y en la fase reversa, la fase móvil presenta mayor polaridad que la fase estacionaria. A diferencia de la cromatografía en papel, esta es más eficiente debido a que presenta mayor resolución por el reducido tamaño de partículas. Además, es más rápida y más sensible a las muestras. Se debe contar con una placa ya preparada o preparar una placa con un sólido especial para la cromatografía, además de una cámara para llevarlo a cabo. Luego se debe trazar con un lápiz una línea recta a 1 centímetro de uno de los extremos de la placa. Sobre dicha línea se realiza el sembrado de las muestras a analizar utilizando capilares adelgazados o micropipetas. Luego de secar las muestras se procede a colocar la placa en la cámara de desarrollo previamente saturada con la fase móvil. La fase móvil no debe sobrepasar la línea con las muestras. Con la cámara cerrada se lleva a cabo la separación de las muestras debido a la separación selectiva. Una vez el solvente llega a 1 centímetro del borde superior, se procede a sacar la placa de la cámara y a marcar la altura del solvente, también llamado frente, y de ser posible las manchas provocadas por el corrimiento de las muestras. En caso de no ser visible, se procede a aplicar un revelador. Con las muestras marcadas se procede a tomar la distancia que recorrieron. Con estos datos se obtiene el factor de retención, que se define como la distancia recorrida por la muestra partido de la distancia recorrida por el frente. También, en caso de haber aplicado un patrón, se puede calcular el factor relativo, que se define como la distancia recorrida por la muestra partido de la distancia recorrida por el patrón. En nuestra práctica, la fase móvil consistió en una mezcla de hexano y acetato de etilo en proporción 9:1. Para la fase estacionaria se utilizaron dos papeles para cromatografía en capa fina de sílica gel 264 de dimensiones 6 por 11.5 centímetros. Como muestra se utilizó geraniol al 95% y patrones de citral y ácido geránico preparados in situ. Como reactivo se utilizó una solución de dicromato de potasio en solución con ácido clorhídrico concentrado y peróxido de hidrógeno en solución a 10 volúmenes. Primero, se procedió a marcar la línea de referencia a 1 centímetro de uno de los bordes sobre ambos papeles utilizando un lápiz. Luego, se procedió a aplicar las muestras sobre la línea de referencia utilizando capilares adelgazados. Las muestras quedaron aplicadas de la siguiente manera: el geraniol se aplicó sobre los 5 puntos de la primera placa y sobre los puntos 1, 2 y 5 de la segunda placa. El citral se aplicó sobre el punto 3 de la segunda placa y el ácido geránico sobre el punto 4 de la segunda placa. Luego, con capilares adelgazados se procedió a aplicar los reactivos cubriendo las marcas dejadas por las muestras sobre los puntos de la siguiente manera: sobre los puntos 2, 3 y 4 de la primera placa y sobre el punto 1 de la segunda placa se aplicó la solución de dicromato. Sobre el punto 4 de la primera placa y sobre el punto 2 de la segunda placa se aplicó la solución de peróxido de hidrógeno. Luego de secarla se procedió a irradiar las manchas con luz UV para favorecer la reacción del peróxido. Luego se procedió a colocar con cuidado las placas dentro de la cámara de desarrollo previamente saturada con 20 mililitros de la fase móvil. Posteriormente se procedió a cerrarla. Cuando la fase móvil alcanzó una altura aproximada de 2 centímetros del borde, se procedió a retirar con cuidado ambas placas de la cámara y se marcó el frente del solvente. Con la ayuda de luz UV se marcaron las manchas que a simple vista no pudieron ser observadas. Luego se procedió a rociar las placas con 2,4 dinitrofenilhidracina como revelador y a marcar las manchas de color naranja fuerte.
Luego se procedió a medir el recorrido de las muestras y a calcular el factor de retención de todas ellas y el factor relativo donde fuese necesario. La placa 1 arrojó los siguientes resultados. El geraniol obtuvo un factor de retención de 0.5, el geraniol más dicromato 0.44, el geraniol más dicromato 0.43, el geraniol más dicromato más peróxido 0.43, el geraniol más peróxido 0.44. La placa 2 arrojó los siguientes resultados. El geraniol más dicromato obtuvo un factor de retención de 0.43, el geraniol más peróxido 0.45, el citral 0.40, el ácido geránico 0.46 y el geraniol 0.46. Al comparar el geraniol más dicromato con el citral se obtuvo un factor relativo de 1.08 y al comparar el geraniol más peróxido con el ácido geránico se obtuvo un factor relativo de 1.0. A simple vista se puede discutir que no hubo una separación evidente de las manchas, por lo que los factores de retención no mostraron variantes importantes, posiblemente por la composición de la fase o por la necesidad de una placa más larga. Sin embargo, se pudo comprobar que en las manchas donde se agregó dicromato sí existió una reacción, debido a que las manchas de dichas muestras fueron reveladas con 2,4 difenilhidracina, mostrando una coloración naranja oscuro producto de la reacción de dicho revelador con el grupo carbonilo del producto de síntesis, que en este caso fue citral. Además, se obtuvo un factor relativo con un valor de 1.08 al comparar el producto de síntesis con el patrón de la placa 2. Para el caso del producto de síntesis de geraniol y peróxido no existió un revelador específico, por lo que el único parámetro de comparación fue el factor relativo, el cual resultó de 1.0, lo cual nos indica que la mancha de geraniol más peróxido corresponde exactamente con las manchas de ácido geránico. Las manchas de geraniol, mientras tanto, mostraron un factor de retención alto en comparación con las demás manchas, con 0.50 y 0.46 en la placa 1 y 2 respectivamente, lo cual nos muestra que efectivamente se logró sintetizar los productos en las placas y las demás manchas no corresponden a geraniol. El utilizar patrones in situ generó problemas, debido a que las impurezas del geraniol que se utilizó para sintetizarlos, pues en todas las muestras se presentaron manchas con un alto factor de retención que no fueron coloreadas por el revelador y que corresponden a las impurezas del geraniol utilizado. Además, se pudo comprobar que dichas impurezas reaccionan con el dicromato, pues se detectaron manchas con factores de retención bajos en los puntos donde se agregó dicromato y en el mismo patrón de dicromato. Es posible realizar microsíntesis en una placa de capa fina. Se determinó que es posible sintetizar citral a partir de geraniol utilizando un oxidante como el dicromato de potasio. Se determinó que es posible sintetizar ácido geránico a partir de geraniol utilizando peróxido de hidrógeno y luz UV como catalizador. Se observó que la fase móvil utilizada no representa gran eficacia en la separación de las muestras, pues todas presentaron valores de factor de retención cercanos. Se pudo determinar que es posible determinar mediante la cromatografía los posibles subproductos en una síntesis debido a impurezas en los reactivos. Para lograr una mejor cromatografía se recomienda utilizar una placa más larga, pues se determinó que el largo de esta es esencial para una mejor separación de las muestras. Así también se plantea utilizar una fase móvil de distinta composición para observar si de esta forma también se mejora la separación de las muestras. También se recomienda utilizar muestras puras para evitar la formación de subproductos debido a impurezas, así como también la utilización de patrones puros para tener una mejor referencia al momento de realizar la microsíntesis y así evitar manchas indeseables en la cromatoplaca.